Y desde Washington nos vamos a Israel. Ahí antes de la siesta previa a Shabbat tiene siempre la gentileza de estar con nosotros para de alguna manera contarnos lo que está pasando y una mirada un poco más amplia, el periodista Carlos Gurovich. Querido Carlos, ¿cómo estás? Hola Miki, saludos para vos y para toda la audiencia de Radio High. Y estamos con un día, hoy diría entre veranito y primaveral y por momentos otoñal, con así pequeños cambios de clima, momentos de calor, fresquito. O sea, la temporada está cambiando. Ya hubo algunas lluviecitas y esperamos que en los próximos días se nos acerque el cambio de temporada verdadero. Hay que recordar, voy avisando por algunos si no saben, que a fin de mes Israel pasa al horario de invierno y tendremos diferencia horaria de 5 horas, en este caso con la Argentina. Así que hay que ir preparándose y no olvidarse de cambiar los relojes a tiempo, por lo menos acá en Israel. Bien, En quiere decir Argentina que no. las, perdón, las Oshanot de Oshaná Rabbah han funcionado y ya empieza entonces a haber algo de lluvia y cambio. Sí, 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 ya estamos en pleno cambio de temporada. Bueno, pero hoy, 6 de octubre, ocurren dos cosas que son diametralmente opuestas una de la otra. Empecemos por el recordatorio. Hoy se cumplen 50 años. ¿Qué hora es? 2:20. Bueno, digamos que a las 2:30, en 1973, un 6 de octubre, en que era el Yom Kippur, un sábado, sonaban las sirenas en Israel, las sirenas antiaéreas, cosas que conmovió a toda la población. Y el otro día en un documental contó uno de los que fue comandantes en jefes de la Fuerza Aérea, que una de las señales para convocar a los pilotos era que un avión daba vueltas, hacía giros rutinarios en la costa de Tel Aviv. Ese era un mensaje en código para avisarles de que había que convocarse o presentarse en las unidades, cosa que generaba mucha desconfianza al principio, porque en Yom Kippur, o sea, era una pregunta que los mismos pilotos hacían, bueno, yo reconozco el código, pero hoy estamos en Yom Kippur, ¿cómo puede ser? Un día que marcó un antes y un después, una guerra que duró 3 semanas. Tengo que contarte que el programa que hicimos esta semana en News 24 en español, contamos con dos excombatientes, un uruguayo de Montevideo llamado Isaac Rosen y un argentino de origen cordobés llamado Alberto Odara, que dio la casualidad cuando se encontraron antes de entrar al estudio, que habían estado juntos y que hacía 52 años que no se veían. Wow. Eh, Sí, es wow, muchos recuerdos y quizás de esta vivencia y de la experiencia de ellos como jóvenes inmigrantes, hablemos hace 50 años atrás, eran chicos jóvenes que estaban en la Tzabá. Era, por un lado, la emoción de defender a la patria, por otro lado, un tremendo miedo, porque una cosa es ir a la Tzabá y otra cosa es enfrentarte cuando te caen los misiles a 2 metros y ves la muerte delante de tus ojos. Y el tercero era la sensación que quedó, que fue una guerra que, y ahí queda el gran signo de interrogación, pudo haber sido evitada si en ese caso los políticos hubieran escuchado lo que el viento transmitía, que por un lado era Golda Meir, un arreglo, llegar a un arreglo con Sadat y evitar que pusiera al ejército egipcio a cruzar al menos el canal de Suez para recuperar el orgullo perdido durante la guerra de los 6 días, y de esa manera evitar el terrible saldo que dejó esa guerra de más de 2.600 soldados muertos, 6.000 heridos, y algo que no tenía precedentes, cerca de 300 soldados prisioneros entre Siria y Egipto. Así que si bien las conmemoraciones, la televisión, la radio, los diarios han estado repletos de datos y de informaciones y de relatos en las últimas 3 semanas, hoy es el día, estamos a 5 minutos de la hora en que se supone sonó la sirena, como te decía antes. Por otro lado, hoy por la noche se celebra Simchat Torah, un motivo para festejar, ¿no es cierto? Ujú. Simchat Torah que tiene dos alegrías. Una, se llegó al fin de la lectura de la Torá,
quizás con uno de los episodios más interesantes del Pentateuco, de los 5 libros, que es la despedida de un gran líder, del profeta y líder Moisés, Moshe Rabbeinu, nuestro líder máximo, que sacó al pueblo de la esclavitud de Mitzrayim, de Egipto, que transitó 40 años por el desierto bancándose al pueblo de Israel. No encuentro otra palabra más adecuada, sí, así nomás. Y en un mensaje de despedida, Moisés sube al monte Nebo, que no está dentro del territorio de lo que era la tierra prometida de Israel, y bendice a las tribus de Israel. Y cuando termina de bendecir a cada una de las 12 tribus, luego bendice a todo el pueblo de Israel. Y muchos se preguntan en el exégesis qué necesidad había. Si ya hiciste 12 bendiciones, ¿qué necesidad había de una más? Bueno, es que los que escribieron la Torá, obviamente tenían el diario del lunes, sabían que iba a haber nuevos profetas, y los profetas que vinieron luego de los reyes eran profetas que se ocupaban de temas muy particulares. En cambio, Moisés se ocupó de todo el pueblo. Y líderes como Moisés, bíblicos, no hemos visto mucho en los últimos, por lo menos yo no he visto en los últimos tiempos, que puedan realmente llevar un pueblo que estaba cabizbajo, esclavizado, dispuesto a someterse a la idolatría para que levante su cabeza y haga lo que tenía que hacer, conformarse como nación, institucionalizarse, respetar las instituciones, luego tener alguien que los represente a través de un rey y cumplir con los mandatos que esa institución, el rey y quienes aportaban a la corona de manera ordenada y sin aprovecharse del pueblo, se repitan. No lo he visto, en la democracia moderna tiene muchas ventajas, pero quizás Moisés dejó un legado que habría que volver a leer. La Biblia en ese sentido nos deja muchas enseñanzas. Por Así eso que vamos hoy, a recomenzar inmediatamente a Fogna, Beafogna de Kulabá. Da la vuelta y da la vuelta, que todo está en ella. Volvemos a leer, cerramos con justamente la lectura de Bezota Berajá y luego inmediatamente empezamos con Bereshit, el Génesis, porque como usted ha dicho, hay que volver a leer esos textos, leerlos bien, y vamos a encontrar que todos los temas de la humanidad y de nuestro pueblo ya están ahí. bueno, Bereshit bara Elohim et hashamayim, be'aretz hayat tohu vabohu, o sea, no estamos muy lejos, ¿viste? Dios creó en el principio los cielos y la tierra y el mundo era un caos, para decirlo así. En ese caos parece ser que 5.784 años después, o mediados del siglo XXI, hay suficiente caos, habría que levantar la mirada y decirle a Dios un poco de piedad, un poco de orden, a ver si podemos arreglar estas cosas que realmente todavía, si uno mira el mapa del mundo, por ejemplo, ayer salió un mensaje para los pocos judíos que quedan todavía en Armenia, diciéndoles por favor, váyanse, porque el hecho de que Israel, aunque se sabe, pero no abiertamente, se sabe que Israel apoya a Azerbaiyán en su disputa, sufren de antisemitismo. Entonces les dicen, no se queden porque el pueblo armenio, por más que ustedes, como en el pasado, como hace 50 o 70 años atrás, ustedes son armenios, pero al ser judíos, los ven como extranjeros en su propia tierra, mejor váyanse, van a ser atacados. Estamos en la mitad del siglo XXI. Parece como increíble que esto sea así. Nada nuevo bajo el sol. Exactamente. Lo que es nuevo bajo el sol, si querés hablamos un poquito de las internas en Israel, ¿te parece? ¿Hay internas? Hay internas en Israel. La novedad de las internas son las del partido de Yair Lapid, que era un partido que nombraba a los miembros para ser representantes en la Knesset, en el Parlamento, con el estilo dedocracia. ¿Viste? ¿Conoces ese estilo que yo elijo a uno, meto al otro? Va. Mucho tiempo se le ha criticado a Yair Lapid que no hubiera internas abiertas o cerradas, solamente para los miembros del partido, no que cualquiera puede votar, para los afiliados del partido. Y Yair Lapid ha dicho que, bueno, que va a haber, que se va a convocar, y esto es como poner en juego su liderazgo. Veremos qué es lo que pasa. Hay más de uno que piensa
que Lapid, en su paso como primer ministro, en su posición frente a no sumarse a un gobierno tapándose así fuerte la nariz con Netanyahu para evitar que los extremistas estén presentes, quizás cometió algún error político, pero bueno, está abierto. Los afiliados decidirán y esas internas veremos cómo termina. Otra interna bueno, digamos, yo siempre digo, salvando las novedades que hay en Argentina en día a día, hay que decir que el dólar en Israel también o sea, el shekel se ha depreciado también en Israel. Tengo acá una tablita, si me permitís pegarle le pego una miradita. El dólar estaba en febrero a 3.40 y esta semana cerró a 3.87. O sea, ha venido subiendo lentamente, lo que no solo que, como en todos lados, encarece un poco el supermercado, para el israelí, que ya está pensando en las vacaciones de Hanukkah en diciembre, todo lo que sean los paseos a esquiar, Europa, todo eso, los pasajes han aumentado de 3.20 a 3.80 y pico, o sea, se siente, eso lo percibe, y según dicen, probablemente también quiten el subsidio a la nafta y veremos, porque los barriles de nafta hace 3 meses atrás estaban a $70, hoy están a 100, o sea que más allá de la inflación natural que hay en todo el mundo, en Israel, que era un país hiper planchado, el dólar, la inflación, de repente todo esto nos llama un poco la atención y como vengo diciendo siempre, hay que estar atento. Obviamente incomparable con lo que pasa en tu pequeño reducto, porque no hay forma de compararlo, pero las economías modernas venimos sufriendo de esto, todos. Usted sabe, usted es hombre de la Argentina, los campeones del mundo son campeones del mundo siempre, no quieran competir. ¿Le puedo preguntar sobre un tema específico que obviamente ha estado en todos los medios del mundo, pero usted por cercanía, no porque esté en Israel el tema, pero debe tener Veamos si tengo respuesta. Sí, que no va a tener respuesta. Terrible el atentado que se dio ayer en Siria, en esta graduación de oficiales del ejército. 19 soldados, 19 oficiales sirios muertos en un atentado. Estábamos hablando de la locura de la mitad del siglo XXI, ¿no es cierto? O sea, ¿19 o un centenar? Yo creo que leí que era un centenar de muertos y más de 190 heridos, un número... Yo he visto hoy, a ver, o me comí un 1, sí, creo eran que 191. Sí. Eso puede ser. Puede ser, pero por eso digo, vi el tema y el atentado, por ahí me comí un 1 cuando leí la nota. Hay que decir que Siria sigue estando en guerra. La guerra civil en Siria, que ya lleva cerca de 700.000 muertos. ¿Cuántos? Por si alguien se pregunta. Cerca de 700.000 muertos, o sea, a nadie le importa. Si se muere un palestino, probablemente llamen al Consejo de Seguridad, se reúnan todos y voten en contra de Israel. Con 700.000 muertos, no creo que nadie se sienta muy preocupado, digamos. ¿Cuántos millones de exiliados tiene una idea? Siria tiene 5 millones de personas exiliadas en Europa, la mayoría en Turquía, y el resto esparcidos por Alemania. Algunos han llegado, muy poquitos han conseguido ingresar a los países que se oponen a la inmigración, como Hungría y Polonia, y algunos que han conseguido por temas de familia, pero la mayoría están todos en Turquía. Hay que decir que Siria sigue siendo un país que está dividido en jamulos, digamos, en lo que serían pequeñas favelas, llamémoslo así, controladas por distintos líderes. El norte sirio es territorio turco, el sur de Siria está invadido por Irán y Hezbollah, Damasco será una ciudad autónoma independiente, y todo el norte que da al Mediterráneo, ahí hay una base rusa, que es la que hay que entender que en Siria hacían lo que en Ucrania no hacen. Los rusos en Siria, en Idlib, por ejemplo, que es donde ocurrió este atentado, mandaban aviones y hacían lo que era mini Dresden, como se hacía en la época de la Segunda Guerra Mundial, pasaban los aviones y dejaban tirar cientos de bombas aplastando absolutamente toda, cosa que no hacen en Ucrania. Y uno a veces tiene que preguntarse por qué. ¿Es un tema militar? ¿O por qué en Siria sí, en Ucrania no?
y la respuesta es que los ucranianos tienen elementos de defensa contra los aviones rusos que en Siria no había. Por lo tanto, los rusos cuidan sus aviones, no los sacrifican, y por eso la guerra esta, que como venimos hablando, pensaban que iba a durar 48 horas, más rápida que la guerra de los 6 días, ya vamos para el segundo año, o sea, ya estamos acercando al segundo año. Si bien Zelensky se encontró con Netanyahu hace muy poquito, sigue hablando de la necesidad de ayuda, la que recibe con cuentagotas, lo suficiente como para sostener un status quo con los rusos. Piensen que todo esto afecta la región, no sé si afecta tanto a Latinoamérica como escucho hablar, que dicen que la guerra afecta sobre todo a los ucranianos y parte muy pequeña de la población rusa, que ve cómo Putin convoca a chicos de 16, 17 años para sumarse al ejército. No sé si vos recordás el fin de la Segunda Guerra Mundial, esa imagen de Hitler saludando a chicos de 13 años que los mandaba al frente a defender lo indefendible. Bueno, dijimos que estamos a mitad del siglo XXI y que parece que estamos como en Bereshit. Tohu vabohu, un caos. Absolutamente. Digo, el ataque con drones suicidas, eso es lo que se planteó en términos de la forma, algo también, ¿no? Muy atípico, por decirlo así. No, yo diría que los drones suicidas o teledirigidos se han convertido en la novedad estratégica de la región. Irán, hay que decir que quizás le cuesta fabricar la bomba atómica, hace 40 años que está en eso, pero drones experimentales que comenzó a utilizar hará unos 6, 7 años, cuando hizo sus primeros intentos de incursión a Israel, los ha mejorado considerablemente. Hoy están en manos de los rusos y de otros grupos. Recordemos que después de la droga y el sexo, armamentos es un buen negocio, y vender drones teledirigidos a buen precio, si usted compra Boeing barato, consigue buenos drones. Entonces, en ese sentido, Israel presta mucha atención porque es cierto, Irán ha desarrollado 2, 3 variantes de drones con mayor o menor carga de explosivos que han demostrado en el último tiempo tener mucha precisión. Tema de alerta para la defensa de Israel, para el Ejército de Defensa de Israel. Pero sí, el dron es en este momento, no es los drones que veíamos en la época o vemos en las películas americanas que están sobrevolando por Afganistán, que vuelan a altísima altura, buscan un objetivo y tiran un petardito. En este caso, el dron baja como si fuera la Segunda Guerra Mundial, los B-2 que mandaba Hitler a Londres, con la diferencia de que ahí caían ciegos y acá caen con exactitud en el objetivo que es marcado. Tema que demuestra que el avance militar exige todo el tiempo estar alerta y que cuando estos drones caen, cobran precios altísimos. En este caso, en Siria, 19, 1 o 191 da lo mismo, es un drama que esto ocurra, y por otro lado, un gran signo de alerta para quienes defienden Israel, porque si esto funciona y la tecnología les sirve a los iraníes para ser usada en Siria, no veo la dificultad de que algún día piensen apuntar para donde yo estoy. Espero que la pifien. Gujara otra vez también en el mapa, ¿no? ¿Perdón? Gujara otra vez en el mapa, ¿no? Otra vez algún altercado entre colonos y palestinos. Jawara, perdón, sí, con mi dicción. No, yo soy el que le rebauticé. Sí, bueno, Jawara es como, hoy es el nudo gordiano del conflicto árabe-israelí. Ayer hubo incidentes gravísimos. Es más, una mujer manejando con su cámara apuntando hacia adelante, ve cómo a una vecina suya en un coche hay un palestino que pasa corriendo al lado, le dispara, la mujer consigue meter primera, salir corriendo y salvarse, lo que hace que el ejército ingrese a Jawara para buscarlo. Lo encontraron, se tiroteó con el ejército y fue abatido. Pero es un paso que también son preguntas que uno debería responder. ¿Por qué el Estado de Israel, que tiene interés en mantener a los colonos en la región,
no genera una ruta alternativa para, quizás lo hacen para que no digan que haya apartheid en Israel, para que no digan nada, por acá circulan los judíos, israelíes, por acá los palestinos, pero por otro lado, transformar a todo palestino en héroe o transformarlo en un patito de esos de tiro al blanco, me parece que tampoco es muy inteligente. Este tipo de, este tipo de escaramuzas, este tipo de intervenciones parecen ya más bien no una confrontación, sino una guerrita, para no llamarla guerra del todo. Ujú. Y, y hay quienes dicen que podría haber una nueva intifada. Yo no sé si habría una nueva intifada, si debo decir que durante todos los días hay 2 o 3 eventos de intentos de terrorismo. Eh, Hay que decir que esta semana también se ha recordado el atentado en Haifa, en el restaurante de Haifa, donde hubo también centenares de muertos israelíes. O sea, no creo que los palestinos quieran volver a ese nivel, pero dentro de Cisjordania, en Judea y Samaria, como ya lo mencioné anteriormente, los iraníes empujan y empujan al lobo solitario a cometer atentados. Y esto es como, también lo dije, son como los huracanes. Mientras haya energía en el mar que empuje a las nubes a consolidarse, a hacerse cada vez más fuerte, esa fuerza se transforma primero en lluvia tropical, después en huracán, y mientras esa energía sigue existiendo y haya quienes empujen, den armas, premien a los terroristas o a sus familiares si son abatidos, es como el cuento de nunca acabar. Ujú. ¿Algo más, Carlos? La víspera de este Shabbat tan particular en Israel, me imagino mucha gente movilizándose también para ir a bailar en las sinagogas en Simchat Torah con las famosas akafot, estas rondas que se hacen con los Sifrei Torah y la alegría de este día, Hay, ¿no? exactamente, hay en las sinagogas se sacan los libros de la Torá, del Aron HaKodesh, de donde están guardados. Se hacen estas rondas donde la gente festeja el fin de la lectura del Pentateuco y el comienzo de la lectura del Génesis. También va a haber en las ciudades como algún tipo de centros para poder festejar. Y hay que decir que el clima que te venía diciendo, por momentos fresco, por momentos es mucho más agradable que en el agobiante verano israelí. Debo decir que ayer circular por Israel realmente fue imposible. Todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo recorre el país, norte y sur, la gente con los chicos viajan, pasean, aprovechan hasta Hanukkah, que es en diciembre, hay que ir al colegio todos los días y los padres a trabajar también, así que último día para aprovechar, serán festejos que por lo menos darán un toque de alegría para un Israel que, como verás, tiene altos y bajos, Ujú. como todos los países, diría yo, pero bueno, un motivo para festejar, eso ya es bueno. Claro que sí. El domingo, señores, vamos de vuelta a las clases, vamos de vuelta a la vida cotidiana. Querido Carlos, agradecerte enormemente, augurarte ahora una siestita previa a Shabbat Eh, muy necesaria y agradable para recuperar energía y en este día, como dijiste, tan particular, cuando se recuerda formalmente 50 años de esa guerra que tal vez, ¿no? Todas son terribles, pero la que más eh, trajo angustia a los israelíes y fue realmente una en la cual el Estado de Israel estuvo ahí en el límite exacto de lo que podía llegar a pasar. Querido Carlos, el deseo de Shabbat Shalom y Hag Sameach, agradecerte como siempre. lo mismo para ustedes, Hag Sameach, y bueno, esperemos que, como se cantaba en esa época, que sea la última guerra, a Milhamá Achrona, que así sea. Amén. Carlos Gurovich, periodista de E24 News, dándonos el panorama de noticias de Israel hoy, en esta víspera de Shabbat y de Simchat Torah.